Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo del estudio del nuevo manual de iglesia, la 10ª edición. Estoy seguro que tú ya tienes tu manual y hoy nos toca estudiar el capítulo número 2 que se titula La Iglesia del Dios Viviente. Y para eso estoy aquí junto con mis amigos, el pastor Javier Torres y el pastor Juan Castillo, y juntos entraremos al repaso de esta lección. Gracias por acompañarnos. Trae tu manual que empezamos. Muy bien, llegamos al estudio del segundo capítulo que se titula Iglesia del Dios Viviente. En el primer capítulo estudiamos las razones por las que la iglesia tiene un manual y ahora entramos un poco, queridos amigos, ya a la discusión de la iglesia, cómo se describe el manual en la iglesia. Pero para empezar, nos gustaría saber cómo describe la Biblia a la iglesia según el capítulo número 2. Pastor Juan. Es interesante, ¿no? Porque se presenta que la iglesia es el cuerpo de Cristo, se presenta la iglesia del Dios viviente. Efesios 4:12 dice que la iglesia existe para perfeccionar a través de sus ministerios el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia es presentada de varias formas, dando a entender que su institución es divina y no humana, Pastor Farid. Muy bien, quiere decir que Dios ama a la iglesia, es parte de su cuerpo, somos una iglesia del Dios viviente. Pero, y para nosotros, pastor, ¿qué significa pertenecer a la iglesia? Pertenecer a la iglesia, creo yo que es un privilegio muy grande, porque es una institución que fue organizada por Jesús y que continuará hasta la venida de Jesús. Entonces, al pertenecer a la iglesia, nosotros estamos confirmando nuestra fe y viendo la mano de Dios obrando en esa institución que es divina, Pastor Farid. Cabe mencionar, Pastor Farid, también que el manual menciona que todos los que son hijos de Dios en Cristo son miembros de su cuerpo y dentro de esa relación pueden disfrutar del compañerismo el uno al otro y el compañerismo con su Señor, ¿no? Esto nos motiva a saber que dentro de la iglesia podemos hallar ese vínculo de unidad, de compañerismo, de armonía que puede existir dentro de la iglesia. Qué lindo que somos parte de esta iglesia y la Biblia, porque el manual tiene como base las Sagradas Escrituras, ¿cómo describe a la iglesia? Encontramos una descripción especial y creo que tiene 2 sentidos, ¿verdad? Así es. Es interesante porque se habla de la iglesia universal. El mensaje de Dios alcanza al mundo. Todas las naciones son parte de esa iglesia. Jesús vino a morir por el mundo caído. Pero también se habla de una dimensión local, porque se presenta o se habla de la iglesia de Roma, de la iglesia de Tesalónica, de la iglesia de Corinto, y podemos ver de que estos 2 sentidos abarca el concepto regional y el concepto universal, Pastor Farid. Muy bien, entonces tenemos a la iglesia en un sentido global y un sentido regional. Y es bien interesante que ahora que la iglesia está en más de 200 países en el mundo, es inevitable tener diferencias. Incluso aquí en el Perú, nuestra iglesia es muy diferente, la del norte y la del sur. ¿Por qué entonces, Pastor Juan, la iglesia dedica tantas líneas para hablar acerca de la unidad? Porque según Gálatas capítulo 3, versículo 28, y esto se destaca en la página 23 de este capítulo, se habla de que Jesús derrumbó todas las barreras. En Cristo no hay judíos ni griegos, todos somos uno en Cristo. Entonces, el llamado a la unidad es el llamado a la reconciliación, y eso fue lo que vino a hacer Jesús, a reconciliar consigo al mundo. Entonces, hay un llamado a la unidad cuando nosotros hablamos de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Claro que sí, Pastor Javier, imagínense, somos tan diferentes, ¿cómo nos seguimos juntos? Es interesante que el manual de iglesia nos menciona que esta unidad tiene como fundamento Cristo, pero somos unidos con Él por creación y por redención. Es decir, esta unidad que Jesús genera en nosotros tiende a poder propagarse para que más personas disfruten de esa unidad que Jesús tiene en su iglesia. Bueno, qué interesante. Ahora, esta iglesia es importante para Dios, ¿no? Uno, cuando ve la diversidad, uno puede pensar que es muy fácil dividirnos, pero para estar unidos tenemos que significar o valer algo para Jesús. Podemos notar allí, ¿no?, en el capítulo 2, que se presenta que la iglesia es el objeto de supremo valor de Cristo. Entonces, esa iglesia que Jesús
fundó, que puede parecer débil, que puede ser una iglesia que necesita de alguna manera ser corregida en algunos momentos, es la iglesia que Jesús guía, nutre, acompaña y es guiada por el Espíritu Santo. Es verdad, la iglesia de Dios, somos la iglesia de Dios. Y esa es una gran responsabilidad porque ahora cuando la gente mira a la iglesia, nosotros debemos reflejar a Jesús. Así ¿Cómo es. como iglesia reflejamos a Jesús para el mundo? Es interesante porque se presenta también a la iglesia como la novia de Cristo, ¿no? Y como novia tiene que representar a ese ideal perfecto que Jesús tiene para nosotros, ¿no? Ese llamado para nosotros. Entonces, la iglesia guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús, es llamada a ser una iglesia fiel, misionera, y de esa manera representa el carácter de Jesús. Qué gran responsabilidad representar a Jesús, representar el carácter de Jesús. Y en ese marco de responsabilidad, Pastor Farí, el manual de iglesia dice lo siguiente, ¿no? Los que están al servicio de Cristo y son llamados al liderazgo deben cuidar de la iglesia, apacentar de la iglesia del Señor y mostrar preocupación por todas las iglesias. Quiere decir que este manual nos orienta de que quienes están al servicio de la iglesia deben velar porque esta iglesia sea cuidada tanto como Jesús la cuida y la ve como su único tesoro, ¿no? Bueno, y en ese cuidado Dios también ha dotado a la iglesia porque nosotros, por nosotros mismos, no tendríamos mucho que ofrecer, pero Dios ha dotado a la iglesia con dones y talentos. Es interesante al hablar de los dones y talentos, estos tienen un propósito, edificar el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 nos habla del ejemplo del cuerpo, ¿no? Donde si todos fuéramos manos, ojos, fuéramos lo mismo, probablemente no cumpliría su función. Entonces el llamado para nosotros es que a través de los ministerios, a través de los dones que son utilizados para glorificar el cuerpo de Cristo, esas piedras que son cada miembro que se involucra con la misión, son pulidas para poder brillar para Jesús. A través de los ministerios, a través de los dones, podemos lograr eso. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo estamos usando nuestros dones, nuestros talentos? Dios ha dotado a la iglesia no es una estructura, somos nosotros. Dios nos ha dotado con dones y talentos para que podamos edificar el cuerpo de Cristo, para predicar mejor la palabra de Dios, para representarlo. Y es una responsabilidad tuya y mía de nosotros también utilizarlos para el servicio del Señor. Me gusta porque este capítulo 2 termina con un compromiso de la iglesia. ¿Cuál es nuestro compromiso, Pastor Juan? Nuestro compromiso es promover la justicia de Jesús. La iglesia adventista hace un llamado a la unidad con la finalidad de preparar este pueblo para el pronto regreso de Jesús. Mientras vivamos, mientras exista la iglesia debe de vivir para glorificar a Cristo y la gente a través de los ministerios, a través de los principios que promovemos, tiene que ver a Jesús, Pastor Farí. Es verdad. No sé si ustedes han visto por redes sociales o han tenido la oportunidad de ir a un congreso mundial de la iglesia adventista. Y es allí donde uno se da cuenta lo diversos que somos, lo diferente que podemos llegar a ser, pero si todos nos comprometemos a trabajar en unidad, de servir al Señor, a darle todo lo que tenemos, eso hace que que yo creo que es un milagro de Dios que la iglesia siga unida. Gracias a este compromiso que nosotros podemos hacer, esta iglesia puede seguir creciendo, especialmente ahora en el tiempo del fin. Así es, Pastor Farí. La Biblia dice en el libro de Efesios 3:10 que el Señor revelará la multiforme sabiduría de Él al mundo a través de la iglesia con los dones y talentos. Una iglesia unida se testifica de ese amor que Dios tiene sin fronteras, ¿no? Y que puede llegar a más personas para poderse alcanzarse en la salvación. Amén. Muy bien. Llegamos al final de este segundo capítulo, un capítulo bien corto, pero muy importante. Y cerramos este capítulo con la pregunta que ya hicimos. ¿Cómo estás utilizando tus dones y talentos para el servicio del Señor? ¿Qué cosas mejores podemos hacer para hacer que esta iglesia de Cristo pueda seguir creciendo y avanzando en el cumplimiento de su misión? ¿Y cómo podemos hacer a través de nuestra predicación y de nuestros dones que Jesús venga mucho más pronto? Creo que es el compromiso de todos. Gracias por acompañarnos
en el estudio de este segundo capítulo. Recuerda que tendrás los 15 capítulos ya subidos allá a nuestras plataformas. No te olvides de seguirnos en Adventistas UPS y volvemos con el siguiente capítulo.